Lo sagrado no pertenece a ninguna religión. En realidad, lo sagrado a nivel antropológico y filosófico se puede definir de dos maneras. Por una parte, como lo dice Otto, un filósofo alemán del siglo XX, es aquello que es otro. Lo sagrado es justamente lo que no somos nosotros, el otro, lo que está más allá de lo que veo, lo que es diferente, lo que está en otra dimensión. El tema del otro es muy importante, porque sin el otro no existo yo. Para que haya yo, tiene que haber tú. Entonces, lo sagrado engendra la identidad. Eso es algo que nos hemos olvidado. Por otro lado, lo sagrado es lo inviolable, lo que no se puede transgredir, lo que no se puede tocar. Cada sociedad ha elegido elementos en sus comportamientos, sus usos, costumbres, en sus conceptos, que no se pueden tocar, que son inviolables. Esos elementos inviolables son lo sagrado. ¿Por qué somos capaces de hacer esto? Porque tenemos una dimensión de la conciencia que nos permite comprender lo que está más allá de las apariencias. Como decía el pequeño príncipe o el principito de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Esa dimensión esencial es lo sagrado. Bueno, la pérdida del sentido simbólico es la clave para comprender la crisis que estamos viviendo. Porque la crisis que estamos viviendo es una crisis de representación del mundo, y no simplemente una crisis económica, social o humana. El problema que tenemos es que no sabemos en qué mundo estamos y no logramos encontrar la forma de representárnoslo. Y el símbolo permite la representación de las cosas. El desencanto al mundo actual no viene de ahora. Es una consecuencia de siglos de empobrecimiento de la representación de la vida y de la existencia. Primero se empobreció porque se transformó la naturaleza en una cosa inanimada, pensando que se la podía utilizar de cualquier manera. Luego se perdió el concepto del arte. Como Hegel lo dijo, el arte murió. Dejó de dar un ejemplo y una norma de tipo espiritual o simbólica en el centro de nuestras sociedades. El desencanto mayor lo señaló Nietzsche cuando habló de la muerte de Dios, porque todo lo espiritual dejó de ser el centro de las preocupaciones de las sociedades humanas y fue lo material, lo industrial, lo funcional, lo cotidiano que se transformó en los intereses básicos. Esto poco a poco fue reduciendo la visión de la vida y se volvió todo muy opaco, muy estrecho. Y eso desencantó al mundo de alguna manera. Esta es la situación. La imaginación es lo propio en realidad del hombre. Hay animales que pueden tener lenguajes y que pueden utilizar herramientas que incluso pueden razonar un poco. Pero en cambio el sistema de representarnos lo que no está, lo ausente, y hacerlo presente, eso es imaginación. El primer evento fundamental que funda la emergencia de la imaginación en la conciencia humana es la muerte. Cuando somos capaces de representar lo ausente y el muerto está entre las conciencias en la vida de la gente, aunque no esté en cuerpo, en ese momento la imaginación comenzó a actuar. Y en realidad la estamos usando todo el tiempo, porque todos los objetos, esta taza, la imaginó alguien. En realidad lo que estamos viendo es la materialización de una representación que alguien hizo. Entonces, en realidad todos los productos que estamos consumiendo son todas petrificaciones de la imaginación. Fue capital, porque la modernidad va a instituir
una filosofía basada en la razón. Y para la modernidad, todo aquello que la razón no pueda conceptualizar, describir, todo aquello que no se puede medir, cuantificar, etc., son elementos que no forman parte de la realidad. Por lo tanto, poco a poco, la hipertrofia racional va a ir poniendo al margen todo lo que es mito, todo lo que es símbolo, todo lo que parece fantasioso, todo lo que parece que no corresponde con la realidad. Entonces, como la lógica de la razón es una lógica del o hay concepto, o hay imagen, o símbolo. Entonces se ponen todos los símbolos, parecen infantiles. Algo que no corresponde a la realidad y que no tiene un efecto real. Entonces poco a poco se fue ocultando todos estos esquemas y se consideró que era algo más irracional, algo para niños o para pueblos primitivos. Por eso la modernidad ha sido el evento capital dentro del ocultamiento de lo sagrado. Para recuperar lo sagrado de manera consciente hay que redescubrir nuestro espacio interior. Lo sagrado no está afuera. Nosotros podemos entender lo sagrado porque hay una dimensión interior que da profundidad y capacidad de visión más allá de lo inmediato, más allá de lo funcional, más allá de lo material. Entonces, lo sagrado es parte de nuestro espacio donde podemos colocar elementos como símbolos, como mitos y sobre todo una conciencia profunda. Sin esa conciencia profunda que permite imaginar, representar el mundo de otra manera, no podemos revalorizar lo sagrado. No lo sé. Lo que quería aclarar es que lo sagrado se reconoce por sus funciones. Los símbolos, los ritos, los mitos. Es muy reciente la utilización de las marcas de manera consciente gracias al marketing, estudios de mentalidades, etc. Yo no sé si al principio todo esto se hizo con una idea muy clara de revalorización de lo sagrado o de utilización de lo sagrado. En todo caso, lo que está claro es que cada marca que funciona porque tiene una dimensión mítica, ritual y simbólica. Y si no funciona, es porque no encontró el mito, el héroe, la imagen que corresponde para que funcione de manera afectiva, de manera sin reflexión. Porque una verdadera marca funciona cuando no hay que pensar. Porque todas las funciones simbólicas son reguladores psicosociales. Sería la misma pregunta, podría ser ¿por qué dormir? No solamente dormimos para que el cuerpo se pueda regenerar y descanse. Dormimos para regenerar nuestra psique. ¿Y qué es lo que nos permite regenerar nuestra psique? Los sueños. Cuando soñamos, utilizamos un lenguaje simbólico, como lo demostró Freud, como lo demostró Jung. Nosotros nos reacondicionamos para enfrentar un nuevo día, sacralizándonos. Si parece paradoxal, puede ser chocante, pero los sueños son comprensibles que si los entendemos con la dimensión simbólica. Es otra manera de vivir. Entonces, de alguna manera, los mitos en una sociedad permiten expandir la conciencia, poder ver más allá de lo inmediato. La saga de un país no es su historia cronológica, son sus grandes personajes. El Cid es un mito. La historia del Cid en España puede ser controvertida. Uno puede pensar una cosa u otra, pero esta historia se volvió un mito que va más allá de los hechos, porque está incorporando una idea de la vida, una aspiración del ser humano, etc. Entonces, de golpe, esto dilata la conciencia. Y cuando se dilatan las conciencias, se puede ver el futuro,
se puede comprender el pasado y uno siente el destino. Sí, sí, porque de alguna manera el mito del progreso, por el progreso en sí, por el consumo, está cayendo. Hoy sabemos que el día que viene no será probablemente mejor que el pasado. Las generaciones dudan sobre su futuro. La racionalidad hoy se entiende como una parte de la realidad y se ha comprendido que la imaginación puede influir sobre la racionalidad y cambiar su modo de ver las cosas. Porque no hay una separación entre concepto o racionalidad e imaginación. Hay una interacción. Para poder crear hay que salir de donde uno está. Crear un punto de fuga, descentrarse. ¿Qué es lo que nos permite descentrarnos? La imaginación. ¿Qué es lo que nos permite luego explicar, comprender? La razón. Entonces no están opuestos. Necesitamos reentender la complementariedad entre los dos funcionamientos de nuestra mente. Uno, que representa las cosas con imágenes y por lo tanto que con una imagen podemos tener muchas significaciones al mismo tiempo que coexistan. Como el fuego, puede ser la pasión, pero puede ser la sabiduría o la luz que nos lleva a la libertad, etc. En cambio, un concepto es unívoco. A no es B, B no es A. Entonces, él no entiende el concepto que una cosa pueda significar muchas cosas. Pero eso no simplifica la vida, porque nos ha tabicado el mundo, nos ha hecho un lenguaje binario, tenemos nuestra tecnología que está basada en esto. No es malo en sí, pero le falta algo. Le falta creatividad, le falta superación, le falta libertad. Bueno, los films, las grandes sagas de los cines, como Star Wars, por ejemplo, ya han durado 4 décadas. Es impresionante porque en un mundo de alto consumo, donde todo se gasta rápido, donde hay que hacer algo nuevo y nuevo y nuevo, esta guerra de las galaxias es una especie de la Odisea de Homero del siglo XXI. Y se ha transformado en la mitología de varias generaciones. Es impresionante que haya gente que no haya visto los films en directo y que luego lo vean en video y que formen parte de la saga y se identifiquen a ello. En Francia el primer ministro actual es parte de la gente que es fans de la saga Star Wars. O sea, es increíble cómo ha fecundado la imaginación de tantas generaciones. Bueno, esto es lo propio de la dimensión mítica y por lo tanto de una perduración de lo sagrado en nuestra vida cotidiana. Yo pienso que del desencantamiento del mundo, a la cual nos llevó la modernidad, a esa opacidad, tenemos que ver la posibilidad de reencantar el mundo. Hoy en día hay cada vez más corrientes de pensamiento y grupos de trabajo que están en la vida cotidiana, tratando de darle una nueva dimensión a lo que uno hace, como una magia donde se interrelacionan las diferentes dimensiones de la vida. Podemos reencantar el mundo, poder comprender que la naturaleza es algo viviente, que el arte nos puede emocionar e inspirar, que de alguna manera esta dimensión fabulosa de la imaginación puede darnos una posibilidad de ver un futuro nuevo y mejor.